Lo que van a escuchar a continuación es una predicada de Iglesia Camino Guadalajara. Ahorita lo veremos. Mira, cuando Jesús estuvo en Capernaum, sanó a la suegra de Pedro. Y no solo sanó a la suegra de Pedro, dice que liberó a muchos de los demonios. Y la Escritura nos narra que la gente lo buscaba porque se les desaparecía el Señor, se iba muy temprano a hacer oración. Y dice que la gente lo buscaba. Apenas amanecía y ya estaban buscando a Jesús, que había hecho tantos milagros, tantas cosas tan hermosas, y lo buscaban, y cuando lo encontraban le decían que no se fuera de ellos. En su momento léelo en Lucas 4, 38 al 42, es hermosa esa historia. O sea, la gente buscaba a Jesús, se encontraba con Jesús y la gente le decía: Señor, no te vayas de nosotros. Le decían: Señor, quédate con nosotros. Señor, estás trayendo bendición a nuestras vidas, estás trayendo sanidad a nuestras vidas, estás trayendo libertad a nuestras vidas. No te vayas, quédate. Esos eran los de Capernaum. Pero hubo gente, y mucha, que en cambio lo rechazaban. ¿Recuerdan la historia del endemoniado gadareno? Una vez que el Señor liberó a este hombre de los muchos demonios que estaban en él, la gente que estaba allí apacentando cerdos vieron que liberó a este hombre. Y dice que fueron y dieron aviso en los campos, dieron aviso en la ciudad de lo que había sucedido. Y entonces la gente viene de los campos, viene de la ciudad, y dice la Biblia que ven a aquel hombre que había sido atormentado, dice que lo ven vestido, sentado, y en su juicio cabal, al que había estado atormentado por demonios. Y dice la Biblia que esta gente que vino al enterarse de esas noticias, dice que le rogaron al Señor. ¿Recuerdas qué le dijeron? Le dijeron: gracias. Le dijeron: por favor, quédate con nosotros. No. Dice la Biblia en Marcos 5, la historia está en Marcos 5 del 1 al 17, dice que le rogaron, no solo se lo pidieron, le rogaron que se fuera. Fíjate nada más. Vete. Ahí está un hombre que estaba desnudo, que se golpeaba, que estaba encadenado, que estaba poseído por demonios, pero ahora estaba vestido, estaba en su juicio cabal, estaba tranquilo. Era como para celebrar, era como para decirle al Señor: quédate y siga haciendo esta obra. Pero ¿qué le dicen? Te ruego, te rogamos, vete. Wow. Y Jesús le dice a la gente de Juan 8, Jesús les dice: me voy. Qué impactante, ¿eh? El Hijo de Dios está diciendo: me voy. O sea, está con ellos, está delante de ellos y les dice: me voy. ¿Qué deberías hacer tú? ¿Qué deberías hacer o qué harías si Jesús está contigo, a tu lado, obrando y te dice: me voy? Ay, qué bueno, que te vaya bien, adiós. ¿Le dirías eso? Digo, humana y emocionalmente decimos: no le diría eso. Me voy, les dice a estos hombres, y nadie hace nada para retenerlo. ¿Y sabes, mi hermano? Hay de aquellos de quienes se aleja Jesucristo. Porque donde Cristo no está,
no hay vida. Donde Cristo no está, hay muerte. Toda persona debería entender cuán grave es rechazar a Jesús. Rechazarlo como el Mesías. La incredulidad, y ahorita lo vamos a hablar, trae por fruto la separación del hombre con Dios. Así que si no has hecho de Jesús tu Salvador, es urgente que te arrepientas, que aceptes la salvación que solo Jesús te puede ofrecer. ¿Conoces tu destino eterno? ¿Tienes idea de cuál es tu destino hoy? Si tienes dudas con respecto a ese destino que te espera, hoy es el momento de buscar a Jesús. Hoy es el momento de confiar en Jesús. Enseguida, en este versículo 21, Jesús les dice, primero dice yo me voy, y luego dice, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A esos que no hacen nada por retenerlo, que les dice yo me voy, les dice me van a buscar, pero en sus pecados morirán. Mira, pienso esto, al rechazar a Jesús como el Mesías, o sea, ellos lo rechazan como el Mesías, y entonces, ¿qué predice Jesús que van a hacer ellos? Que van a buscar al Mesías, porque como Él no es el Mesías, ¿verdad? Ellos iban a buscar al Mesías yendo tras falsos maestros. Por eso es que lo iban a buscar y no lo iban a hallar. Qué importante es a quién buscas. En este caso, ¿a quién buscas para tu salvación? La salvación de tu alma solo se busca en Jesús. No busques la reconciliación con Dios en prácticas religiosas. No busques la reconciliación con Dios en tus buenas obras. Busca la paz con Dios en Jesús, porque es solo Él el que te puede reconciliar con Dios. Busca a Jesús, porque los que rechazan a Cristo, ¿qué dice Él? Morirán en su pecado. Y lo dice Él, no lo digo yo, no lo dice la iglesia. Como detalle, observa que está en singular la palabra pecado. Morirán en su pecado, porque se está refiriendo al pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad es la que conduce a la condenación. Recuerda, por ejemplo, San Juan 3:18, que dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, incredulidad, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Notas que la incredulidad es la que condena? En Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es la incredulidad la que condena. El que permanece en incredulidad está perdido para siempre. Y si tú has tomado la decisión, la actitud de mantenerte, resistirte a creer en Jesús como el Mesías, como el Salvador, pues déjame decirte,
estás perdido. Y no te lo digo en son de mofa. Te lo digo con mucho amor. Eso dice la Biblia. Si te estás resistiendo a Jesucristo, estás perdido. A partir del pecado de la incredulidad es que se empiezan a expresar multitud de pecados. ¿Sí? Lo único que quiero comunicar es que no son todos esos pecados los que te condenan. Lo que te condena es un pecado, el pecado de no creer en Cristo. Ya de ese pecado se vienen un montón de pecados. La advertencia entonces, ¿cuál es? Arrepiéntete del pecado de no creer en Cristo. Te invito con todo mi corazón, arrepiéntete de tu pecado de no creer en Cristo. Porque es el único que te puede salvar. Porque si no lo haces, dice Jesús, morirás en ese estado de pecado. Finalmente en este versículo, primero dice, yo me voy. Luego dice, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y luego dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y es que cuando Cristo murió, fue al cielo, ¿no es cierto? Cuando muere en la cruz va, hay enseñanza para ahí intermedia, ¿no? Pues, pero la idea es que va al cielo y, por ejemplo, al ladrón que fue crucificado a su lado, lo llevó al cielo, porque ese ladrón se arrepintió, murió arrepentido precisamente del pecado de la incredulidad y lo lleva al cielo, pero no llevó al otro ladrón que no creyó, no lo llevó. ¿Por qué? Porque no creyó y entonces está condenado. Ese hombre no pudo ir a donde Cristo fue. Así que con esa frase Jesús está advirtiendo, no pueden ir al cielo sin creer en mí. Escúchalo, no puedes ir al cielo sin creer en Él. Mira el versículo 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Las palabras de estos hombres es que solo que él esté pensando en suicidarse, ellos pues no podían ir a donde él iba. Sí, vamos agarrando el sentido. Ustedes no pueden ir a donde yo voy. Entonces ellos decían, pues ¿será que se está pensando suicidar? ¿Por qué? Porque la tradición judía condenaba el suicidio. Era un pecado que el resultado era ir al Hades, un lugar de tormento donde esperaban el día del juicio del gran trono blanco para entonces ser condenados por la eternidad en el lago de fuego. Este era el fruto del suicidio bajo la tradición judía. Obviamente, el judío religioso pues no podía seguirlo allí. O sea, hay un tono en las palabras de estos hombres un tanto burlón, como que le están insinuando, mira, pues si te suicidas, allá tú, porque a donde tú irás, obvio, nosotros jamás iremos. ¿Notan el sentido de sus palabras? Eso le están diciendo. Nosotros no somos capaces de cometer semejante pecado. ¿Cuánta perversión? Dice el versículo 23.
Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. O sea, Jesús no responde nada a lo que los judíos le acababan de decir, pero sí les señala la enorme diferencia que había entre ellos y él. Y les dice: ustedes son de abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son del mundo. Que en este caso no solo describe a la población, a los seres humanos, describe el sistema espiritual, ¿no? El sistema espiritual dominado por Satanás. Un sistema que se opone a Dios, un sistema de vida que se opone a la palabra de Dios, un sistema de vida que se opone al pueblo de Dios. Y Jesús les está diciendo: ustedes son de ese mundo. Y mientras ellos eran del mundo, Jesús les dice que Él no es de este mundo, que Él es de arriba, que Él es del cielo. Y como dice la Escritura, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Hermano, Cristo vino a este mundo tan contrario a Dios a salvar, pero de ninguna manera Cristo se hizo uno con la naturaleza caída de este mundo. ¿Sí? Vino a este mundo, pero no se hizo al mundo. Y de la misma manera, si eres nacido de arriba, no olvides que aunque estás en el mundo, no eres del mundo. Como cristiano, escúchalo, hermano, como cristiano, no te corresponde amar el estilo de vida que es contrario a Dios. Si estás disfrutando del estilo de vida del mundo, si estás envolviéndote en el estilo de vida del mundo, eso no te corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde como nacido de arriba? Hacer la voluntad de Dios. Y ahí tienes el ejemplo de Jesús. Pero estos hombres eran del mundo. Y por eso allí en el versículo 24 Jesús les dice: por eso, o sea, son del mundo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Aman al mundo, su destino es la muerte espiritual. Amas al mundo, tu destino será que en la eternidad estarás sin Dios. Amas al mundo, tu destino será el lago de fuego. Y luego dice en este 24, primero dice: por eso os dije, moriréis en vuestros pecados. Y luego dice: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen que yo soy, al estar amando al mundo, al estar en vuestros pecados, van a morir. Aquí de nuevo, Jesús está usando la expresión yo soy. ¿Se acuerdan que les dije que 20 y tantas veces aparece en el Evangelio y luego 7 veces con un calificativo, ¿no? Bueno, aquí de nuevo está usando la expresión yo soy, refiriéndose a sí mismo como el Dios del Antiguo Testamento. También lo hablamos la semana pasada. Y con esto se está identificando con el yo soy del Éxodo capítulo 3, versículo 14. Así que de nuevo y de forma implícita está declarando su deidad.
Se está identificando con Jehová. Jehová, el Dios que salva. Busca Isaías 43:11, por favor. No pierdas Juan 8. Isaías 43:11. Isaías 43:11. Dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Les suena a algún texto del Nuevo Testamento? Vamos a Hechos capítulo 4. Y ahora sí es Hechos, ¿eh? Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Ahí dice, Hechos 4:12. ¿Sí? Ahí dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Isaías 43:11 dice, Jehová es el que salva, y fuera de él no hay quien salve. Y es exactamente lo que Hechos 4:12 dice, pero con respecto a Jesús. El Antiguo Testamento, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En el Nuevo Testamento dice, y en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Jesús. O sea, Jesús que es Dios, es el único que salva. No hay otro nombre bajo el cielo bajo el cual podamos ser salvos. Entonces Jesús se está identificando como Dios que salva de la condena del pecado si se cree en Él. Por eso digo, no rechaces a Jesús, el Dios que salva, porque si lo rechazas, tienes por destino la muerte espiritual. Y eso nos lleva a un segundo punto que quiero compartir contigo. No rechaces a Jesús, porque eso es no entender que Jesús es el Hijo de Dios. Quien no entiende que Jesús es el Hijo de Dios, lo rechaza. Regresamos a San Juan 8, versículo, en el 24 ya lo habíamos visto, ¿no? Si no crees que yo soy, provocó entonces la pregunta del 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Los judíos que platicaban con el Señor siguen sin entender. Y más que porque les faltaba información, era por una actitud de que se estaban negando a querer oír. Entonces no entienden y le preguntan, ¿tú quién eres? Porque está diciendo yo soy, ¿no? Bueno, ¿quién eres? Tal vez lo estaban preguntando con una sincera duda y queriendo conocer su verdadera identidad. Pero también tal vez era como un reclamo. ¿Tú quién eres? Tú dices yo soy. ¿Yo soy qué? ¿Quién eres para decir estas cosas? Cualquiera que haya sido el sentido de la pregunta, querían conocer en verdad su identidad o estaban en una actitud rectadora de ¿quién eres tú para andar diciendo esto? Cualquiera que haya sido la intención de la pregunta, el Señor les responde. Y ahí en el versículo 25 les responde, lo que desde el principio os he dicho. ¿Quién soy? Lo que desde el principio les he dicho. Lo que les he venido diciendo. Él ya les había dicho quién era, a qué había venido,
¿Quién le había enviado? Tan solo los acontecimientos más recientes a esto que estamos leyendo, les había dicho que Él era el pan de vida que bajó del cielo para hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos en el capítulo 6? Él ya les había dicho: yo soy el pan de vida que bajó del cielo, vengo del cielo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Se los dijo en 6:35-38. ¿Quién es Él? Él les había dicho que Él es quien al comer su carne y beber su sangre recibirían la vida eterna. Él les había dicho que Él es aquel a quien aquellos que vengan a Él y beban de Él tendrán ríos de agua viva que brotarán de su interior. Él ya les había dicho: yo soy la luz del mundo. ¿Que quién soy? Pues soy el pan de vida. Soy quien viene del cielo. Soy quien hace la voluntad del Padre. Soy aquel que si creen tendrán vida. Soy aquel que si vienen a mí de su interior brotarán como ríos de agua viva. Yo soy la luz del mundo. Con estas declaraciones, ¿qué les está diciendo? Soy el Hijo de Dios enviado para dar salvación. Ya se los había dicho. O sea, nunca ocultó quién era Él. Siempre declaró abiertamente ante las multitudes quién era Él. Y si estas personas en verdad desconocían quién era Jesús, solo tenían que preguntar un poquito en las calles: oye, ¿has oído de ese Jesús? Sí, ¿quién es Él? Y más de uno le hubiera podido decir quién era Jesús. O simplemente tenían que abrir sus oídos para escuchar lo que Jesús decía. Iban a entender quién era Jesús. Y sabes, lo que dijo Jesús de sí mismo en aquel tiempo es quien es hoy. Quien dijo que era en aquel tiempo es quien es hoy para ti. Así que si no sabes, si en verdad no sabes quién es Jesús, solo tienes que venir a la Biblia. Solo tienes que venir a la Biblia y dejar que ella te hable mientras la estás leyendo, para que a través de esta revelación sepas quién es Jesús. Si sinceramente tienes esas inquietudes, si sinceramente tienes esas dudas, aquí está la Biblia. El testimonio de la Biblia es claro. Y si cierras voluntariamente los ojos, si cierras voluntariamente los oídos, tu corazón a la verdad, no hay más respuesta que la que Jesús dijo. Jesús ha dicho quién es Él. Y si no te quieres enterar, ahora sí que con mucho respeto, allá tú. Porque Jesús te dice: desde el principio te he estado diciendo quién soy. Y es por esto que Jesús le dice a los judíos, allí en el versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Ante esta actitud de no querer recibir el testimonio de Jesús, les dice: ¿saben qué? Tengo muchos juicios que podría hacer contra ustedes. Yo ahí me vi, tomé ese papel y casi yo sentí que yo les hubiera dicho: ay, ya no aguanto, les voy a enumerar lo que les tengo que decir y los voy a poner en su lugar. Pero ¿qué dice Jesús? Tengo muchos juicios que hacer contra ustedes, pero ¿qué dice? Pero el que me envió.
es quien me dice qué debo decir. Porque se dice lo que Víctor hubiera querido decir. Así que, dice Jesús, no diré nada más de lo que el Padre me diga que diga. Es decir, al no reconocer a Jesús, estas personas eran dignas de ser juzgadas, eran dignas de ser condenadas, pero por ahora era suficiente con lo que el que le envió, el Padre, le había dicho que dijera. Era suficiente. Y dice el versículo 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Cuando Juan, el escritor de este evangelio, llega a este punto, pues como que no se puede contener y con tristeza dice, no entendieron. ¿Te das cuenta que aquí se sale la historia y es un comentario personal del escritor? Y entonces el escritor dice, no entendieron que Jesús, cuando hablaba del que le envió, hablaba del Padre. No lo entendieron. ¿Cómo te sientes cuando compartes el evangelio y dices, no entendieron? No hay una tristeza, no hay un dolor allí. No entendieron. Aquí el apóstol Juan está diciendo, no entendieron que el que le envió es su Padre. O sea, como que Jesús diciendo, mira, hey, quien me dice qué decir, quien me envió a ustedes es Dios el Padre. Es lo que está diciendo Jesús. Así que ahora, pues Juan dice, no entienden. Por eso digo, no rechaces a Jesús, porque rechazar a Jesús es no entender que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús lo ha dicho. Pero si lo rechazas, dice Jesús, es porque no has entendido quién es mi Padre, quién me envió. Y ojo, no rechaces a Jesús, tercer punto, porque un día, eso de rechazar a Jesús, un día te va a llevar a confesar con lamento y con horror que Jesús es el Señor. Dice el versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús está haciendo referencia a su próxima muerte en la cruz cuando sea levantado. Está haciendo referencia a la cruz, pero también hace referencia al hecho, les dice, de que algún día me conocerán. Les dice eso, ¿verdad? Algún día me conocerán. O sea, después de haber rehusado creer en Él, después de haberlo clavado en la cruz, algún día iban a reconocer con horror que menospreciaron a quien el Padre envió. Menospreciaron a aquel en que debieran haber creído, servir, adorar. Menospreciaron al Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas lo que dice Filipenses 2:9 y al 11? Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es esto? Un día todo ser va a ser llamado a adorar a Jesús como Señor. Los ángeles del cielo van a confesar que Jesús es el Señor.
Todo creyente va a confesar, y hablo de todo creyente de todas las edades, va a confesar que Jesús es el Señor. Los que rechazaron a Jesús a lo largo de toda la historia de la humanidad, los que rechazaron a Jesús, un día van a reconocer que Jesús es el Señor. Los demonios, los que están en el infierno, un día van a confesar que Jesús es el Señor. Todos estarán de acuerdo que Jesús es el Señor. Solo que, aquí viene la nota, solo que ¿qué? Que algunos van a confesar esto con gozo. Yo entre ellos. ¿Tú? Algunos vamos a confesar que Jesús es el Señor con alegría, con gozo. Pero otros lo van a hacer lamentándose de no haberlo hecho antes, por no haber creído en Él. ¿Te das cuenta? Van a decir, es el Señor. Ese que es el Señor, yo lo rechacé. Yo no creí en Él. Pero lo van a confesar, pero con horror y lamentación. Por eso Jesús les dice, cuando me hayáis levantado, entonces conoceréis quién soy yo. Que no sea tu caso, que reconozcas a Jesús como el Hijo de Dios, que reconozcas a Jesús como Salvador, cuando ya es demasiado tarde. No, que no sea tu caso. Hoy es el día en que puedes venir a Él. Hoy es el día en que puedes creer que Él es el enviado del Padre, que Él vino del cielo, que Él murió por tus pecados para darte salvación. Hoy lo puedes hacer. Estas son duras palabras de Jesús contra aquellos que no creen. Pero es que estaba siendo hostigado, estaba siendo rechazado. Pero con todo, Jesús tenía un gran consuelo en medio del rechazo. Dice el versículo 29, porque el que me envió, ¿qué dice? Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús sabía que el Padre estaba con Él. Y sabía que el Padre estaba con Él por el hecho de que Jesús siempre y en todo lugar hacía lo que le agradaba al Padre. Por eso sé que está conmigo, dice Jesús. Además, que el Padre haya enviado a su Hijo al mundo no implicaba una separación física, espero que me esté explicando, ¿no? No implicaba una separación entre el Padre y el Hijo. Él envió al Hijo al mundo, entonces el Hijo está allá, el Padre está acá. No. El Padre le envió, pero igualmente el Padre estaba con Él. Lo está diciendo Jesús. Y este era el consuelo de Jesús en los días que lo rechazaban. La gente se burlaba, la gente lo agredía, la gente estaba en su contra, pero Jesús se mantenía en pie porque el Padre estaba con Él. Así se burlaran, Él se podía mantener firme porque el Padre estaba con Él. Porque Él siempre hacía lo que agradaba al Padre. Así que mi hermano, la obediencia asegura la bendición de Dios.
Quienes viven en obediencia se van a encontrar con que Dios siempre está presente. Quien vive de desobediencia pierde la comunión con Dios. ¿Te das cuenta? No pierde hablando de un verdadero cristiano. No pierde la salvación, pero sí pierde su común unión. El que está en desobediencia. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y dice el versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Uy. Ahora déjenme les digo algo de este texto. Aunque no parezca, mis hermanos, es complicado interpretar este versículo. Es complicado. Bíblicamente, cabe la posibilidad de interpretar este creer en Jesús como una verdadera conversión, como un acto de fe salvífica. Lo que dicen algunos textos en los siguientes versículos nos podrían dar cabida a interpretar que este creer en Cristo fue un creer para salvación. Bíblicamente podríamos de verdad concluir en eso. Teológicamente, es decir, interpretando o buscando significados, se podría deducir que la fe manifestada en este versículo 30 fue una fe intelectual. Porque por lo que leemos en lo que resta de este capítulo e interpretando teológicamente, lo más probable es que no se trata de verdaderos creyentes, sino, por decirlo de alguna manera, se trata de una fe intelectual. Y es que en la lectura de lo que resta de este capítulo, desde el 31 hasta el 59, nos encontramos con que estas personas que se dice que creyeron en él se comportaron con gran hostilidad en contra de Jesús. Y estas personas recibieron de parte de Jesús, leyendo lo que resta del capítulo, recibieron calificativos muy fuertes y condenatorios. Es como lo que sucedió en el capítulo 2 de este evangelio. Juan, el autor de este evangelio, nos relata en el capítulo 2 que siendo la fiesta de la Pascua, el Señor realizó milagros y muchas personas, dice en el capítulo 2, creyeron en su nombre. Sin embargo, parece que esa fe no fue auténtica. Vamos al capítulo 2, versículos 23 al 25. 2, 23 al 25. San Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice allí, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice aquí, Jesús no se fió. Dice, o sea, no creyó que estos que creyeron en realidad habían creído. Y dice que no se fió de ellos porque él sabía, él veía el corazón de ellos.
Mis amigos, mis hermanos, Jesús busca conversiones genuinas. Jesús no está buscando únicamente entusiasmo por lo espectacular, por lo emotivo. Creer en el nombre de ese Jesús significa mucho más que un entendimiento intelectual. Creer en el nombre de Jesús significa compromiso total, compromiso real por parte de aquel que dice que cree. Yo quisiera creer que la fe de estos hombres en San Juan capítulo 8 es distinta a la fe de los de San Juan 2. Quisiera creerlo. Y como les digo, hay razones como para poder pensar que sí. Pero lo voy a investigar. Y ahora sí que, de ser posible, a ver si Pastor Carlos nos juntamos para echarnos este trompo a la uña. No sé si lo vayamos a predicar, pero créanme que hay muchas cosas aquí que está para reflexionar y tomar una decisión sobre esto. Y entonces pues quiero investigar y en serio a ver si pudiéramos juntarnos y tratar de entender este versículo a la luz del contexto que está aquí. Y si le resolvemos, se los decimos. Si oyen silencio total, interpreten. Por lo pronto, al parecer, estos hombres realmente no creyeron en Jesús. Y un día, como dice el versículo 28, estos hombres que no creyeron en Jesús van a conocer que Jesús es el Señor, pero lo van a reconocer con lamento y con horror. No rechaces a Jesús, porque un día esto te va a llevar a confesar con lamento y horror que Jesús es el Señor. Nadie aquí debería rechazar a Cristo. Nadie en este mundo debería rechazar a Jesús. Todos deberíamos creer en Él. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el Dios que salva. Jesús es el enviado del Padre. Jesús es el Señor. Entonces, no lo rechaces. Cree en Él. Compromete tu vida a Él. Y si tú ya te entregaste a Cristo, entonces anúncialo. Anúncialo. Dile a los tuyos. Dile a los que te rodean. Diles, no te equivoques con Jesús. No menosprecies lo que Él significa para ti. Diles, no rechaces a Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, qué impresionante el ministerio de tu Hijo Jesucristo. Cuántas experiencias vivió con tal de anunciar el reino de los cielos. Pero gracias porque por su enseñanza podemos entender quién es Él y la importancia que Él tiene para nuestras vidas. Gracias por lo que estamos descubriendo en este Evangelio. Y como lo hemos dicho antes, ahora lo repetimos. Dios, ayúdanos a entender esto y ayúdanos a poner por obra tu consejo. Te lo pedimos
en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.